Buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en las actividades del programa Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia, en las aulas abiertas de la Facultad de Medicina. Hoy tenemos el placer de que nos presenten dos de nuestros fellows su participación en este hermoso proyecto de la creación de ventiladores ligado a la iniciativa Inspiramed. Los doctores Diego Patiño y Camilo Rada, que fueron subinvestigadores como parte de su formación en el programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, estuvieron acompañándonos en la evaluación de seguridad y desempeño como punto secundario de este proyecto. Dentro del público están los profesores Alex Mauricio e Isabel Cristina Muñoz, que son bioingenieros son ingenieros de la Universidad de Antioquia. El doctor Alex Mauricio es el director del grupo HIVIC y Isabel Cristina es alumna de ese proyecto, de ese departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, con el estudio de doctorado, y obviamente cualquiera de ellos dos responderán y nos acompañarán. Esperamos también sus comentarios, responderán cuestiones relacionadas con el desarrollo tecnológico de estos ventiladores, que es una iniciativa absolutamente hermosa de la ciudad de Medellín, de la Universidad de Antioquia, del grupo de ingeniería y de nosotros como parte de la Facultad de Medicina. Entonces, al final de la exposición, por favor, el que quiera hacer comentarios, preguntas. El doctor Guillermo Ortiz, como les contaba, tuvo dificultades para conectarse temprano, pero se conectará. Él ya tiene todo el desarrollo de la tesis de ellos, el desarrollo de la investigación, y se conectará al final de la reunión. Levanten la mano al final los que quieran participar. Y bienvenidos, pues, Diego y Camilo, adelante con su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Teortúa. De nuevo, bienvenidos a este espacio de los martes y los jueves en la mañana. Hoy mi compañero Diego Patiño y quien les habla, Camilo Rada, vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto con el cual optamos para el título de especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Como lo mencionó el doctor Teortúa, el proyecto comprende el diseño de un prototipo de ventilador mecánico. Es un proyecto que está dentro de la iniciativa Inspiramed, pero al nosotros hacer parte de la comunidad educativa de la Universidad de Antioquia, decidimos entonces presentarles el prototipo diseñado por nuestra universidad y esperamos entonces que disfruten de esta actividad. Al final de la actividad pueden hacer cualquier tipo de preguntas, pueden levantar la mano o por medio del chat. El mundo cambió en diciembre de 2019, cuando se reportó el primer caso de una infección respiratoria causada por un coronavirus, y a partir de ese momento comenzaron los sistemas de salud a estar en una situación de alerta y de alarma debido al aumento en los casos de esta infección que se produjeron a nivel mundial. Nuestro país no fue ajeno a eso, y en marzo de 2020 se diagnosticó el primer caso aquí en Colombia de una paciente que procedía de un viaje de Europa. Debido a esto, se comenzaron a plantear las necesidades que iba a tener nuestro sistema de salud, y en este sentido, en la emergencia que se nos avecinaba para ese momento, se planteó el desarrollo de un modelo de ventilador mecánico por el grupo HIVIC de la Universidad de Antioquia. La iniciativa y esta alternativa, que pretendía entonces ser una de las estrategias para enfrentar la pandemia, que para ese momento ya se estaba diseminando de forma agresiva, tenía 4 ejes principales. Lo primero era buscar una disminución en la mortalidad de los pacientes que requerían conexión a ventilación mecánica. Lo segundo era disminuir los costos, dado que entonces iba a poner en aprieto el sistema de salud colombiano. Tercero, descongestionamiento de los centros asistenciales.
debido entonces a que se tenían que reubicar pacientes, no solamente en los hospitales de tercer nivel de complejidad, sino también de segundo e inclusive en los de primer nivel. Y por último, y lo más importante desde el punto de vista social, es que teníamos que ofrecerle como comunidad educativa una solución para la población que se iba a ver afectada de forma severa con esta enfermedad. Damos la bienvenida al ingeniero Ángel Mauricio, que nos va a presentar el equipo biomédico que hizo parte de esta iniciativa. Escuchémoslo. Yo soy Mauricio Hernández, soy profesor titular de la Universidad de Antioquia y lidero el grupo de investigación HIVIC que desarrolló los ventiladores Unipneuma durante la emergencia por COVID-19. Nuestro grupo de investigación es un grupo A1 en ciencias y pues llevamos más de 20 años estudiando los temas de ventilación mecánica. Por eso, digamos, esa trayectoria nos puso en una situación privilegiada para brindar una solución a la emergencia. Nunca habíamos intentado desarrollar un ventilador mecánico, pero sí habíamos desarrollado a nivel de maestría y con estudiantes de doctorado varios proyectos en los que se estudiaba la ventilación mecánica. Estudiamos la vinculación de los músculos respiratorios, las asincronías, los efectos de las intoxicaciones, cómo ventilar pacientes en situación postquirúrgica con diferentes modos ventilatorios, modelado matemático. Y esto nos llevó, además de haber tenido proyectos con importante financiación, a tener una posición privilegiada en cuanto a recursos humanos, laboratorios dotados y muy buenas relaciones con los hospitales y el personal asistencial, fundamental para evaluar los ventiladores mecánicos durante todo el desarrollo. Creo que la ciudad estaba preparada en cuanto a su ecosistema de ciencia y tecnología para enfrentar este desafío de desarrollar ventiladores. Continuando con la entrevista, quisimos preguntarle al ingeniero Ángel Mauricio cómo surge la iniciativa desde el grupo de ingeniería. Escuchémoslo. Todas las componentes y el personal humano. Nosotros nunca nos habíamos planteado hacer un ventilador, pero la verdad es que teníamos los laboratorios con todas las componentes y el personal humano en la ciudad para desarrollarlos. Eso quedó demostrado. Nosotros teníamos unos simuladores y de hecho tenemos ventiladores en los laboratorios y patrones para medición de variables que nos permitían simular pacientes en diferentes condiciones clínicas, pacientes EPOC, pacientes con patologías restrictivas, con SDRA, diferentes condiciones de pacientes los podíamos simular y pacientes que hacen esfuerzos, lo cual facilitó el desarrollo de los modos asistidos controlados. Eso fue vital. Si no hubiéramos tenido esos equipos ya en los laboratorios, el ventilador no hubiera llegado al grado de evolución que tuvo. Y finalmente vamos a escuchar un resumen de en qué consiste el diseño y el funcionamiento del dispositivo. Prestemos atención. Bueno, el desarrollo de los ventiladores mecánicos de Inspiramed tenía una restricción muy importante y es que no se conseguían partes fundamentales para desarrollar un ventilador. ¿Esas partes cuáles son? Una válvula proporcional, que es la que se encarga de manejar una presión controlada durante la inspiración, una válvula de PIP. No teníamos mezcladores, no había acceso a mezcladores o blender de oxígeno para la fracción inspirada de oxígeno, ni sensores de oxígeno, ni válvulas especializadas. Y entonces había que hacer un ventilador con los recursos disponibles en Colombia que nos trasladaban a una situación de los años 70, 80 en términos de desarrollo tecnológico. Entonces por eso nuestros ventiladores son grandes y utilizan para la mezcla de aire-oxígeno unas cámaras de mezcla a las que se administra el oxígeno y el aire con flujómetros. Manejamos una serie de válvulas desarrolladas aquí y sensores de flujo desarrollados aquí.
de los ventiladores, en concreto el ventilador de la Universidad de Antioquia, es el que más modos ventilatorios tiene presión control, asistido controlado y CPAP. Y esos 3 modos ventilatorios controlados por presión, con la mezcla con flujómetros, y lo que tenemos en la cámara de mezcla es un sistema de accionamiento neumático en donde la bolsa de anestesia recibe la mezcla de aire y es accionada neumáticamente para entregar el gas al paciente. Los sensores de flujo no son comprados, son desarrollados aquí y fabricados aquí. Se hizo toda una fase de producción a escala que no habíamos visto antes. Eso fue un hito, yo creo que el desarrollo de tecnología médica en la ciudad, porque se hicieron los diseños, se probaron en simulación, se hicieron los moldes de inyección y se produjeron, por ejemplo, los sensores de flujo y muchas otras válvulas en empresas de la ciudad. El ventilador tiene unos rangos de funcionamiento que fueron exigencia del INVIMA. Si bien nuestros ventiladores podrían tener unos rangos superiores, trabajamos con lo que el INVIMA exigió, que fue una presión del pico no superior a 40 centímetros de agua, frecuencia respiratoria hasta 30 respiraciones por minuto, relación IE desde 1 a 1 hasta 1 a 3, y el API llega desde 0 hasta 20. Esas son como las características básicas del funcionamiento del ventilador. Bueno, agradecemos al ingeniero Ángel Mauricio Hernández, docente del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y a todo el equipo que hizo parte del diseño de este prototipo. Vamos entonces a continuar presentándoles un poco la historia del proyecto. Lo primero es que este proyecto hay que resaltar algo, y es que se logró la integración entre la parte clínica y la parte de ingeniería. Tradicionalmente se veía que los clínicos, cuando se presentaba una contingencia de este tipo, iban por un lado realizando entonces guías de práctica clínica, desarrollando protocolos dentro de las instituciones, y por el otro lado venía la parte tecnológica, donde entonces los ingenieros nos aportaban con sus conocimientos para el desarrollo de infraestructura y de equipos tecnológicos. Esta pandemia presentó la oportunidad para que se realizara esta integración, y finalmente, gracias entonces a un equipo interdisciplinar de médicos intensivistas, médicos epidemiólogos, ingenieros, estudiantes de ingeniería, estudiantes de maestría, se logró entonces consolidar el proyecto y presentar el prototipo que hoy les venimos a exponer. Inicialmente comenzamos con una fase preclínica donde se utilizaron las herramientas disponibles en el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Estos simuladores con los que cuenta la universidad son de última tecnología y permiten adaptar situaciones que comprometen el sistema respiratorio, tales como patologías obstructivas, patologías restrictivas, entre otras, y se comenzó entonces la fase preclínica adaptando y ensayando los ventiladores con estos simuladores de última generación. Una vez pasada esta etapa, continuamos entonces con el ensayo en porcinos. Aquí entonces fue un trabajo en conjunto con el equipo de médicos veterinarios de la Universidad CES, donde gracias entonces a un trabajo articulado con especialistas en anestesia veterinaria y en fisiología veterinaria, se lograron entonces adaptar estos ventiladores a los porcinos. Para ello entonces se indujo una lesión pulmonar con una sustancia corrosiva que causaba un deterioro a nivel de la barrera del epitelio pulmonar, y se ensayaban entonces los dispositivos, cómo era su margen de seguridad, cómo funcionaban en estos animalitos. Finalmente, con el Laboratorio de Electromagnética de la Universidad de los Andes, se sometieron los dispositivos a una situación de alta inestabilidad energética, logrando entonces demostrar que se lograban adaptar y su funcionamiento continuaba en situaciones adversas y hostiles en condiciones de inestabilidad electromagnética en este laboratorio. Muy bien, entonces con estos argumentos se decidió avanzar a la fase 1 de experimentación en humanos, y en este sentido es donde se planteó un ensayo abierto sin comparador
prospectivo de un solo brazo, multicéntrico en 3 unidades de cuidados intensivos de hospitales de alta complejidad de la ciudad de Medellín, incluyendo la Clínica Bolivariana, la Clínica Las Américas y el Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín. En estas instituciones entonces se planteaba obviamente el desarrollo del presente estudio, siempre apegados a las normas ISO 14155 para la investigación de la clínica, dispositivos médicos para uso en humanos, pero acogiéndose a buenas prácticas clínicas, donde se exigió que cada uno de los investigadores realizase el curso pertinente y estuviese capacitado para cumplir este objetivo. Se definió un tamaño de muestra para la presente investigación de 5 pacientes, esto referenciado en estudios previos reportados en la literatura de el desempeño de nuevos prototipos y también acogiendo a la recomendación que hace el INVIMA para validar este tipo de estudios con estos dispositivos, valga la redundancia. Como objetivo se planteó un objetivo primario, al ser un estudio fase 1 de seguridad. Se pretende demostrar que el ventilador mecánico desarrollado en Colombia presta una asistencia ventilatoria segura en pacientes con falla respiratoria de cualquier origen. Y como objetivos secundarios se empezó a explorar, uno, la usabilidad del modelo actual, la versión 1, y 2, hallazgos preliminares del desempeño del dispositivo, es decir, cómo el dispositivo impactaba en las variables de oxigenación e intercambio gaseoso, y cómo se comportaba de manera diferencial al comparar con ventiladores estándar utilizados de rutina en la práctica clínica. Para esto, entonces, lo que se determinó fue utilizar entonces como materiales nuestro ventilador, el ventilador que a la fecha lo llamamos HIVIC Neuma, la versión 1, que como nos explicó ampliamente el doctor Mauricio, es este ventilador desarrollado por la Universidad de Antioquia y con el mecanismo previamente descrito, pero me gustaría ampliar un poco la información. Es uno de los objetivos que se planteó desde un inicio, no solamente es generar ventilación, sino generar seguridad a los pacientes. Y en este sentido, digamos que todo el sistema de alarmas, de regulaciones, que presenta el dispositivo son con énfasis en este desenlace. Nótese cómo es un ventilador que presta, tenemos alarmas de volumen, de PIB, de pérdida de presión expiratoria al final de la aspiración, alarmas de línea expiratoria obstruida, alarmas de detección automática del esfuerzo, y con esto pretende caracterizar cuando el paciente presenta desconexión del circuito, cuando el paciente presenta obstrucción durante el circuito y cuando se están alcanzando presiones pico elevadas. De igual manera, también presenta una alarma de seguridad electromecánica, y es decir, cuando hay una falla en la red eléctrica o cuando hay un fallo general del equipo, también es advertido por el mismo. Y todo esto, obviamente, como se mencionó, con insumos o con materiales que se pueden conseguir acá en Colombia. Con relación a la población, se decidió incluir pacientes con edad mayor o superior a los 18 años, que se dispusiese de consentimiento informado por el familiar o el acudiente responsable, y siempre en presencia de testigos ajenos a la investigación. Estos pacientes deberían necesitar ya de entrada ventilación mecánica invasiva por cualquier causa. Sin embargo, se hacía énfasis en que esa falla respiratoria fuese en pacientes principalmente posoperatorios con trauma encefalocraneano o intoxicación. Y se excluyeron mujeres en estado de embarazo que requerían modos diferentes a los que puede prestar el equipo, como es un modo de presión soporte, un modo SMB o un modo CPAP. Digamos que una aclaración acá, si bien el ventilador cuenta con modo CPAP, digamos que el presente estudio se basa principalmente en modos asistido controlado o en modo controlado puro. Se excluían pacientes que estuviesen despiertos sin necesidad de sedación profunda, que tuviesen infección por SARS-CoV-2, pacientes con una lesión pulmonar aguda en curso o que tuviesen hipertensión endocraneal. El protocolo que se aplicó a estos pacientes, un protocolo cruzado,
en el cual el paciente inicialmente se encontraba conectado o recibiendo asistencia bajo un ventilador comercial, y posteriormente se pretendía en ese mismo paciente el paso al ventilador prototipo con retorno al ventilador comercial al término de 24 horas. Durante este periodo de tiempo, lo que se tenían eran mediciones iniciales y luego cada 15 minutos de saturación arterial de oxígeno y de las incidencia de eventos adversos, incluyendo los cambios en el requerimiento de soporte vasoactivo. Cada 30 minutos se valoraban estos pacientes sin cómo se comportaban entonces los signos vitales, sí, cómo se valoraba la gasometría arterial que tanto fluctuaba, igual que la capnografía. Al ingreso de todos estos pacientes se había recolectado también las variables biométricas básicas y una radiografía inicial que iba a ser sujeta de comparación con una radiografía posterior a la intervención. Durante todas las 24 horas de duración de la intervención o de la asistencia ventilatoria bajo nuestro prototipo, el paciente recibía dicho soporte en los modos anteriormente descritos y procurando parámetros de ventilación protectora, incluyendo unos variables de presión control entre 10 y 30, unas variables de PIB entre 5 y para propósitos de este estudio que no excediese 20, y con la FiO2 necesaria para mantener los índices de oxigenación. Con miras a desglosar los objetivos planteados, se determinó como desenlace de seguridad el endpoint, un análisis, un desenlace compuesto, en el cual se hacía una valoración por un médico experto en la ausencia de eventos de inestabilidad hemodinámica relacionada con el dispositivo, la ausencia de eventos de barotrauma y la estabilidad o la mejoría en términos gasométricos, manteniendo parámetros ventilatorios protectores durante todo el periodo de vigilancia del estudio con relación a cada paciente. Los desenlaces secundarios de valoración del desempeño y de usabilidad, para esto se determinó para el desempeño que se iba a realizar al esperar que los datos tuviesen una distribución asimétrica con necesidad de utilizar estadística no paramétrica, una prueba de Madwin-Wilkinson asumiendo un alfa de 0.05. Y con esto establecer qué tantas diferencias existían en estos parámetros ventilatorios con relación al prototipo versus el ventilador comercial. Y con relación a la usabilidad del dispositivo, se realizó una encuesta de validada en dispositivos biomédicos con relación a determinar qué tan amigable es el prototipo para el uso clínico habitual. Como resultados, encontramos que se lograron recolectar datos de los 5 pacientes necesarios. Sin embargo, se incluyeron para fines de aumentar el número de datos disponibles un 6º paciente, dado que uno de los pacientes no completó el estudio completo, que corresponde al paciente número 4, que es un paciente en posoperatorio de una cirugía abdominal, el cual tuvo una evolución catastrófica por su patología de base. El ingreso a la unidad de cuidado intensivo ya presentábamos un lactato superior a 15, con necesidad de soporte vasoactivo a dosis altas. Este paciente fallece, como anteriormente mencionamos, por condiciones propias de su enfermedad de base. Sin embargo, los datos se incluyeron en el presente estudio con miras a aumentar, como mencionamos, ese número de variables disponibles. Nótese cómo la mayoría de los pacientes corresponden a sexo masculino, una edad en promedio de 72 años, un peso promedio de 64.3 kilogramos, una talla promedio de 158 centímetros, y todos estos pacientes fueron aportados por el Hospital San Vicente de Paúl. En su mayoría, como vemos, los pacientes son postquirúrgicos y solamente hay 2 pacientes con etiología infecciosa incluidos en la presente investigación. Cuando valoramos los parámetros previos a la conexión de los pacientes, es decir, los parámetros ventilatorios que tenían con el ventilador comercial, notamos cómo todos los pacientes se encontraban en modo asistido controlado, con PIB inferior a 10, en promedio una PIB de 7.8,
una presión inspiratoria pico solamente en uno de los pacientes superior a 30, en promedio 21, y necesitando FiO2 variables en promedio de 49.7. Los valores hemodinámicos o las variables hemodinámicas de estos pacientes previas a la conexión con nuestro prototipo, encontramos rangos de seguridad, excepto para el paciente anteriormente descrito, el cual al ingreso ya presentaba una presión arterial media de 62, con una saturación de 83 y una temperatura de 35.7. Por lo demás, para los otros pacientes, las cifras de tensión arterial, al menos la tensión arterial media, eran promedio de 79 milímetros de mercurio con saturaciones de 95. Este es el histograma de la distribución de los valores de variables ventilatorias y gasometrías durante todo el ensayo, donde evidenciamos cómo la distribución de estos datos es anormal y por ende la aplicabilidad de la prueba no paramétrica que anteriormente mencionábamos tiene total validez. ¿Qué encontramos con relación al cambio en variables hemodinámicas? Nótese cómo con relación a la frecuencia cardíaca, los pacientes con relación a comparar con su misma tendencia no presenta cambios abruptos en dichas variables y en ninguno de los casos, exceptuando el caso descrito, se presentaron eventos críticos. Incluso, similando lo que podrían ser gráficos, o lo que representaría unos gráficos Poisson que se implicaría otro análisis adicional, nótese cómo para el final de la investigación todos los datos de frecuencia cardíaca, incluso si se encontraban al inicio por fuera de los rangos preestablecidos como límite superior y límite inferior, tendrían a confluir en un rango de normalidad para este estudio. Con relación a las variables de frecuencia respiratoria, en ninguno de los pacientes requirió violarse este principio de frecuencia respiratoria máxima de 30, conservando obviamente unos adecuados índices de oxígeno de ventilación. La estabilidad hemodinámica de los pacientes se conservó durante todo el estudio. Nótese cómo otra vez los rangos de tensión arterial predeterminados se conservaban en más del 95% de los datos, y si en algún momento llegaban a salir de esta variable, rápidamente retornaban al rango de seguridad tras ajustes por el grupo clínico, donde por el grupo médico que estaba realizando el seguimiento, se determina que en ninguno de los casos se presentó ajustes o necesidad de ajustes en estas variables o deterioro hemodinámico atribuible al efecto de la ventilación. De hecho, 3 de estos pacientes tenían soporte vasoactivo, 2 de los mismos no hubo ninguna modificación realmente significativa en la dosis de soporte administrada, y solamente en el paciente que falleció sí hubo cambios importantes en términos del vasoactivo que se administró, pero como ya determinamos es por causas ajenas a la presente investigación. La saturación, entonces, para los pacientes que completaron el seguimiento completo, también en más del 95% de los casos se encontraban por encima de este umbral del 90%, perdón. E incluso, llamativamente, para el paciente número 1, los valores de saturación presentaron una caída, o al menos tocaban la línea de límite inferior cuando se pasó al dispositivo comercial, sugiriendo que se mantenían al menos mejores niveles de saturación con el ventilador prototipo que nosotros estamos ensayando. Esto se ve reflejado también en los valores de presión arterial de oxígeno, donde nótese otra vez cómo en nuestros pacientes se mantiene el rango de seguridad predeterminado de 60, y también más de un 95% de los datos, los valores de CO2 se encontraban por debajo de un umbral de 50 milímetros de mercurio. Los valores de pH, si bien esto puede ser influenciado por variables metabólicas, no solamente respiratorias, en especial en pacientes complejos y con múltiples factores pueden interferir en esta medición, digamos que conservaban la tendencia y al menos no si bien se estableció un valor de normalidad muy estrecho, digamos que cuando incluimos o valoramos estas variables dentro de los rangos de seguridad utilizados en la práctica clínica habitual, tampoco se documentó alteraciones importantes. Las variables ventilatorias, tal como podemos observar, en ningún momento se violó el principio de utilizar un PIP por encima de 20.
ni alcanzar presiones inspiratorias pico por encima de 40. Y la FIO2 solamente requirió ajustes puntuales, y de nuevo determinamos que en el paciente número 6, incluso este ajuste fue cuando se realizó el cambio al ventilador comercial y no con el prototipo de nosotros. Con lo anterior, el desenlace primario de nuestro objetivo compuesto de seguridad es favorable, determinando por el análisis de cada uno de los pacientes, por el grupo de expertos, que no se presentó ningún evento adverso asociado a la ventilación con el uso del dispositivo. Esto reforzado por la variable que nos faltaba en este punto, que es la incidencia de barotrauma, la cual fue descartada por un estudio radiológico convencional, donde no se evidencian cambios importantes con relación al estudio inicial, incluyendo la ausencia de neumotórax. Como desenlace secundario, el desempeño del dispositivo, si bien esto es objetivo de un estudio fase 2, pero de manera preliminar es muy interesante notar cómo en ninguno de los pacientes que completó el seguimiento se evidenció cambios significativos o diferencias estadísticamente significativas en las variables registradas con el uso del ventilador comercial versus nuestro dispositivo, con P's no estadísticamente significativas, sugiriendo ausencia de diferencia en el uso de estas dos intervenciones. Y con relación a la variable de usabilidad, nótese cómo el 90% de los clínicos que se entrevistaron posteriores al uso del dispositivo se encontró que el dispositivo era fácil para iniciar la ventilación. En el 80% se referían que el dispositivo reconocía fielmente las alarmas importantes para el paciente, como es desconexión, obstrucción, fallo general, presiones pico elevadas o fallo de la red eléctrica. En el 90% se encontró que no habían dificultades para la programación de los parámetros ventilatorios. En la totalidad de los entrevistados se evidenció que el dispositivo mantenía los parámetros ventilatorios programados. De igual manera, en el 100% se documentó que el paciente no tenía dificultades para el monitoreo del mismo durante la intervención. En el 70% se consideró que la configuración externa del dispositivo presentaba la ubicación de los controles en una manera adecuada, y cuando valoramos la complejidad del uso del mismo en una escala de 0 a 4, donde 0 indica baja complejidad y 4 muy alta complejidad, se determinó un rango de baja complejidad con una media de 1.6. En conclusión de esta fase 1, tenemos que entonces, el ventilador desarrollado por la Universidad de Antioquia es un ventilador seguro, que permite ventilar pacientes críticos durante el tiempo suficiente, de una manera segura y sin evidenciar eventos adversos relacionados con la intervención. De manera preliminar, tenemos que en 5 pacientes, valorando el desempeño, se documenta que el ventilador presenta una asistencia eficiente de la ventilación mecánica, con tendencia a mejorar el intercambio gaseoso y un desempeño similar con relación a los ventiladores comerciales, al menos para la población que cumple los criterios de inclusión de este estudio. Por ende, este ventilador estaría habilitado para ser valorado en un estudio fase 2 que permita establecer su eficacia en un estudio de mayor muestra. Bueno, nuestro proyecto no solamente, como lo presentó el compañero Diego, tiene unos resultados técnicos, sino también, como les expusimos al comienzo, buscaba también responder a una problemática que iba a enfrentar el sistema de salud. Gracias entonces a que nuestro prototipo se encuentra dentro de la iniciativa Inspiramed, el año pasado, en el mes de junio, se realizó una capacitación presencial en el recinto Plaza Mayor de la ciudad de Medellín. Allí se presentó el dispositivo de la Universidad de Antioquia y se hicieron ejercicios prácticos donde tuvo la participación en esta actividad de alrededor de 150 profesionales del área de la salud, los cuales, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, asistieron de forma presencial al evento, pero también se dio la opción de que de forma virtual más de 200 profesionales de 25 municipios y capitales del país
hicieran parte de esta actividad, conocieran los dispositivos y se les brindó capacitación para el manejo básico de los dispositivos y para el inicio de la ventilación mecánica en los pacientes que requirieran de esta asistencia. Muchas gracias. Abrimos entonces el espacio para preguntas, comentarios, inquietudes. Gracias, Camilo, muy gentil. Gracias, Diego. Buena presentación. Bueno, me permito darle la palabra antes del resto de participantes al doctor Andrés Palacio, que es profesor del programa de cuidado intensivo y que es uno de los jurados de la tesis. Adelante, Andrés, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, Bueno, Sí, señor. primero que todo, felicitaciones. Soy testigo pues del esfuerzo tan grande que fue para ustedes el desarrollo de este proyecto. Me parece que los resultados son bastante positivos, bastante alentadores y es una base pues para seguir avanzando en él, ¿cierto? Entonces, de nuevo, mil felicitaciones pues para todo el grupo de trabajo. Con respecto a los resultados presentados, pues sí me gustaría como hacer algunas preguntas de un par de datos que no me quedaron como muy claros. Ustedes muestran en la gráfica de la PO2, sobre todo en el paciente número 6, en el que hay una caída de la oxigenación pues bastante significativa. Incluso muestran una PO2 inicial por encima o cercana a 120, con unos parámetros iniciales en el ventilador comercial muy bajitos, ¿cierto? Con una FIO2 como el 28%. Y a lo largo del soporte que se le da con el HIVIC, se ve que va aumentando los niveles de CO2 y que además de eso va requiriendo aumentos de la FIO2 casi hasta el 100%. Ustedes dentro de los anexos concluyen que esto se debe a caídas en el volumen corriente, pero no me queda como muy claro esa conclusión de dónde sale. Entonces, no sé si de pronto alguno me pueda tomar alguna razón al respecto, ¿cierto? Eso por una parte. Y por otra parte, en el paciente 2, cercano pues como a la hora 15, por lo que logro ver en la tabla, se ve un cambio en los niveles de PIB, pero es un cambio como muy abrupto y rápidamente vuelve y cae al valor previo. Por lo que puedo ver en la tabla es un cambio de PIB de 8 a 12 o 13 más o menos, pero no hay una razón de esto, entonces no sé si es de pronto un error en el registro o no sé, pues también quisiera como saber qué fue lo que pasó ahí. Y finalmente una sugerencia dentro de las tablas que ustedes muestran en la tabla 3, donde se habla de los volúmenes corrientes y sí, básicamente los volúmenes corrientes con los que se arrancan los pacientes. Me parece como muy pertinente que esto se haga en relación al peso ideal de los pacientes, ¿cierto? O al peso predicho. Porque en esta tabla se ven unas diferencias bastante significativas en el volumen corriente entre todos los pacientes, pero muy significativo entre el paciente 1 y el resto de los pacientes. Pero para uno poder, digamos, hacer una buena interpretación bueno, no sé si de Andrés, pronto... repite la última parte de tu recomendación, que es que se te fue el sonido un momentico, porfa. Bueno, en la tabla 3 se reportan los volúmenes corrientes con los que arranca el registro de todos los pacientes, ¿cierto? Pues
peso se muestre el volumen corriente en relación al peso predicho de los pacientes, que así es como como se muestra en muchos de los estudios. Y esa es la manera en que uno podría pues realmente como comparar paciente por paciente, ¿cierto? Porque vemos que incluso en esta tabla hay diferencias muy significativas entre el volumen corriente, sobre todo el primer paciente con el del resto, pero eso sería interesante hacerlo, esa comparación, sería interesante hacerla en relación al peso predicho de los pacientes. ¿Listo? Entonces, no sé. Bueno, adelante Diego y Camilo. Profe, no, muchas gracias por la intervención. Y yo creo que algo que resume grande, profe, esos dos interrogantes, y es que esto no solamente se limita al ventilador, profe. O sea, estos datos que se han recolectado, profe, son una base de datos muy interesante que da pie, profe, a muchas otras investigaciones. Por ejemplo, profe, en especial con relación a las primeras dos preguntas de esos cambios, profe, en la oxigenación y el PIB, si correspondían a valores reales, profe, o correspondían a valores erráticos. Es cierto, y digámosle, profe, que en esto incluso algo que podríamos hacer adicional, profe, a manera de investigación, sería buscar los outliers, es decir, buscar cuáles de estas pruebas, profe, se nos están alejando, y para esto podríamos aplicar, por ejemplo, una prueba de Dixon, y al tener más de 14 datos, aplicarle, profe, el método R2. Y con esto, profe, obviamente, como seleccionar cuáles datos realmente puedan alejarse y realmente ser explicables es por errores, profe, cotidianos por las múltiples variables que pueden ocurrir en las mediciones. Con relación, profe, a las variables, profe, que se utilizaron, profe, en términos de la determinación que tomaba el grupo clínico a optar por opresiones, una determinada FIO2 que podría parecer desproporcionada, o determinado volumen corriente también desproporcionado, profe. Digamos que esta determinación, profe, escapa a la intervención que se tiene, profe, en esta fase inicial, que es solamente mirar, profe, cuál es la seguridad del dispositivo, y no se hacía injerencia con relación al ajuste, qué tan óptimo era o qué tan apegado era a los estándares, profe, internacionales vigentes. Lo que nos interesaba, al menos para fines prácticos y con los objetivos de la investigación, era que esos ajustes al menos no violasen un rango de seguridad para la intervención. No sé si eso responda, profe, la pregunta mencionada. Pues más o menos, Diego, lo que pasa es que uno sí queda como con un cierto sinsabor cuando ve que en este paciente, particularmente en el paciente 6, si yo quiero lograr objetivos clínicos, requiero incrementos, digamos, no justificados o no, sí, digamos, no justificados, incrementos muy significativos de elementos, pues, o de parámetros como la FIO2, por ejemplo. Como te decía, yo veo que en cierta parte de la evolución, la FIO2 requirió ser aumentada casi a un 100%, entonces uno no tiene elementos como para saber si este posible deterioro de la oxigenación sea a raíz de un deterioro clínico del paciente o a una, no sé, una incapacidad del dispositivo. Entonces, ahí es donde yo quedo como que no logro interpretar muy bien qué fue lo que pasó con ese paciente, ¿cierto? Profe, de acuerdo, pero es de anotar, profe, que ese cambio, profe, fue en las variables 49 y 50, que recordemos, profe, que por tiempo de evolución correspondía al retorno al dispositivo comercial. Es decir, si en este momento, yo sé que es muy pequeño pues el dato para uno establecer una conclusión, pero incluso si uno fuese a buscar cuál es el responsable de este deterioro, fue el dispositivo comercial y no el prototipo. Es decir, profe, es muy llamativo como todo el tiempo que estuvo con nuestro ventilador, el paciente requirió FIO2 bajas, pero al momento de la conexión al dispositivo comercial fue cuando se presentó este evento. Por ende, si se quisiese ampliar esta información, el dispositivo a interrogar
sería el dispositivo comercial, y esto obviamente, profe, escapa también del propósito de la Claro, presentación. creo que ahí queda muy claro. Perdónenme, los interrumpo porque el doctor Ortiz nos había dicho que estaba muy limitado de tiempo y finalmente pudo sacar unos minuticos, se acaba de conectar y como es el otro jurado, les pido el favor que le demos un espaciecito para que él haga su intervención y luego, si quieren, seguimos en la discusión, ¿sí? Adelante, Guillermo, por favor. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Excúsenme, creo que todos estamos con multiplicidad de funciones. Yo quería conectarme rápidamente, no por falta de interés en el proyecto, que lo considero fundamental y que de alguna manera participamos desde Bogotá, sino por falta de tiempo. Entonces quería pedir excusas por la premura del tiempo. No, yo dos cosas muy sencillas. En primer lugar, yo quiero felicitar al grupo porque realmente estas pruebas de tecnología apenas estamos aprendiéndolas a hacer en Colombia. Yo la verdad, por ejemplo, como grupo que llevamos trabajando en ventilación mecánica mucho tiempo, no habíamos podido acercarnos a las pruebas de tecnología, al desarrollo de algunos dispositivos propios, al desarrollo de tecnología propia. Yo quiero felicitarlos de verdad porque es un intento por aportar conocimiento en el terreno clínico nuestro. El trabajo es un trabajo riguroso, es un trabajo que recoge información que yo pienso que es relevante desde el punto de vista clínico, que es lo que hacemos todos los días comparando el prototipo con el modelo mecánico. Tal vez la única digamos, consideración que tengo y que hice tiene que ver, uno, con el número de pacientes, pero lo otro es con las características de los pacientes. Dado que se trata de comparar un prototipo con la alternativa comercial, a uno le hubiera gustado tener pacientes con diferentes condiciones mecánicas, es decir, pacientes que tuvieran de golpe algún tipo de restricción pulmonar o algún tipo que tuvieran obstrucción de la vía aérea, para poder corroborar que no solamente en condiciones estándar, sino con algunas variaciones de la mecánica pulmonar, por ejemplo, o el intercambio gaseoso, podrían ser replicadas o podrían ser comparadas con el ventilador estándar. Es tal vez la única consideración, enmarcándolo dentro de una felicitación por la idea, por el trabajo y por la rigurosidad de la recolección de la información. Tal vez ese es el punto fundamental que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, profe Ortiz. Bueno, de parte del público, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Adelante, pueden hablar. Tienen el micrófono disponible. Buenos días a todos, ¿me oyen? Muy buenos días. Sí, profe, adelante, se escucha bien. Sí, no, pues yo pues soy parte pues de la investigación y de todas maneras pues quiero digamos desde mi perspectiva pues personal en la que participé en dos, o estuve, digamos, como en un acompañamiento en dos de los 6 pacientes, pues puedo dar fe que el desempeño pues, del prototipo fue muy bueno, anteponiendo que no eran pacientes fáciles, eran pacientes complejos, difíciles, con inestabilidad hemodinámica, no era un paciente pues que representara pues un reto fácil pues, por lo menos en mi acompañamiento en esos dos casos, el desempeño del prototipo fue muy bueno. De todas maneras, pues también reiterar que yo creo que se cumplió el objetivo pues, más grande de este esfuerzo, que todos sabemos que en este tercer pico, pues aquí en Medellín y en otras ciudades, estuvimos al borde pues, del colapso, ¿cierto? Y que finalmente, pues, en algunas instituciones, pues puntualmente aquí en la Clínica Las Américas, Montería, pues con este prototipo, se utilizó pues, como una medida compasiva y el desempeño fue muy bueno y de alguna manera pues se cumplió como la meta o el objetivo que teníamos, o el objetivo primordial que era salvar vidas, que
Yo creo que eso pues es como lo que más nos debe llenar de regocijo y de felicidad, pues haber logrado que digamos, personas que en otras circunstancias se hubieran quedado sin ventilador, pues lo tuvieran, ¿cierto? Entonces yo creo que eso nos debe llenar pues como de mucha alegría, porque finalmente ese era el objetivo primario pues que buscábamos. Muy bien, muchísimas gracias, David. Adelante el doctor Juan Fernando Cárdenas y luego la doctora Mercedes González. Buenos días, Diego y Camilo. Me escuchan, ¿cierto? Una pregunta a Diego. ¿Cuántos fueron los profesionales que ustedes entrevistaron para la percepción de seguridad del dispositivo y de desempeño? ¿Me podría recordar eso, Diego? ¿Cuánta gente se entrevistó para esos resultados que diste de usabilidad del dispositivo? Si tenés el dato, pues. Juanfer, ya te lo corroboro, que me cogiste. Bueno, no, Diego, pero bueno, la pregunta que quería hacer es, ¿ustedes cuál consideran que es la percepción de seguridad de este dispositivo y la recepción del personal médico en los sitios donde ustedes han trabajado? Porque uno escucha muchos comentarios como esos dispositivos son muy primarios, son muy básicos, no son buenos, y yo creo que parte de cierta desinformación. Pero ustedes, ¿cómo consideran o qué han visto en el medio actual, en el medio pues, en el que nos movemos respecto a la percepción de seguridad y de eficiencia de estos dispositivos? Listo, Juan Fernando. Tenemos aquí el dato. En total se entrevistaron 10 profesionales. ¿Quiénes estaban ahí incluidos? Médicos especialistas, terapeuta respiratorio y jefe de enfermería, para un total de 10. Exacto, yo creo que es el comentario, yo creo que acá tenemos que hablar con base en lo que se ha recolectado, obviamente, de información. La encuesta de usabilidad cumple unas características y era uno de anonimato, solamente se le pedía al personal que llenaba la encuesta que colocase su rol, pero obviamente la encuesta no era supervisada y la encuesta era, reitero, anónima. En ese sentido, hablar sobre la impresión que tenía el profesional o el facultativo cuando utilizaba el dispositivo, debemos apegarnos a los resultados que logramos. Entonces, en estos 10 pacientes tenemos que, definiendo baja complejidad, o sea, con un uso sencillo y amigable, un valor cercano a 0, y 4, un uso muy complejo. Tener valores de 1,6 realmente hacen que el dispositivo sea fácil de utilizar. Y es lo demás serían simplemente impresiones, pues obviamente subjetivas, no cuantificadas a la fecha. Esa observación de Juan Fernando me parece muy acertada, muy acertada. Yo podría dar una impresión desde mi punto de vista, y me gustaría que de pronto Isa, que está conectada, nos diera también su impresión. La cosa es esto, Juan. Como te diste cuenta, el desarrollo, a ver, hay una confusión en la percepción de la gente con respecto, porque desafortunadamente, pues la intervención, digamos que de políticos y gente de la prensa, llevó a mucha confusión. Una de las confusiones es estar diciendo que es que en Medellín se construyeron unos ventiladores en cuestión de 3 o 4 meses, pues diciéndolo con mucho orgullo. Digamos que es relativamente cierto, pero hay que tener en consideración algo que dijo Aler Mauricio, que es muy importante. Es decir, esta gente, tanto la gente de la Universidad de Antioquia como la gente de la Universidad de IA, llevan años trabajando en ventilación mecánica, muchos años. Lo que pasa es que nunca se había hecho la dinámica para construir finalmente el ventilador, pero llevan muchos años y son gente. Isa, pues que ahorita espero que nos dé algo de su opinión, es una ingeniera con estudio de doctorado, y la gran mayoría de ingenieros que estuvieron vinculados al estudio son gente o que estaba haciendo su doctorado, o que ya terminó su doctorado, o que está haciendo mínimo una maestría. Y es la conjunción, además, de un poco no de disciplinas, no solamente de ingeniería, sino ingeniería de sistemas,
ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica. Hubo una conjunción de un poconón de conocimiento alrededor de eso para desarrollar ese ventilador en cuestión de 4 meses. La cuestión es que obviamente, como es un desarrollo, no solamente el ventilador, sino partes, pues es un ventilador que visto, digamos que el impacto visual y el impacto cuando usted llega a manipular los comandos, pues es muy diferente a lo que tenemos ahora con respecto a los ventiladores comerciales, ¿cierto? Yo he dicho mucho, aquí lo puedo decir, que a mi parecer como intensivista, no han habido muchos cambios en la ventilación mecánica en muchos años. Lo que han habido muchos cambios, no en los modelos básicos, sino en los desarrollos tecnológicos, en lo que las tarjetas que se le adicionan a los ventiladores y que conectan a los comandos hacen que los comandos se vuelvan inteligentes. Es decir, que se ligue la monitorización, lo que uno evalúa como parámetros seguros y curativos, llamémoslos así, o por lo menos de sustento mecánico para el pulmón, esos parámetros estén ligados a las alarmas. Y eso es básicamente el mayor desafío que ha tenido, y entonces obviamente eso hace, asociado a las curvas que se ven en las pantallas, hace que los ventiladores sean supremamente amigables. Porque yo también he escuchado ese comentario, ¿no? Es más, yo me acuerdo una vez que lo presenté en el grupo general de investigación de la Facultad de Medicina, una de las profesoras muy queridas por mí, el primer comentario que hace es: sí, pero es que ese ventilador, mire que no monitoriza tal cosa, que no se ven las curvas, que no se ven los bucles, aunque ese ventilador inclusive se podían ver los bucles de presión y de volumen en una tablet. No se ve, yo me acuerdo de decirle, pero mira, ten en consideración que estos son ventiladores hechos a toda carrera para, como acaba de decir muy bien David López, eran para soporte de una sociedad que estaba en crisis, que continúa en crisis. Entonces, visto de esa manera, obviamente sí son ventiladores, como lo llama la gente, básicos y tal. Pero ustedes imagínense lo que podría ser una sociedad como la de Medellín, si personas que se están formando en cuidado intensivo de manera tan sólida como ustedes se asocian en la creación de biotecnología para soportar todos los pacientes, con grupos como HIVIC o el grupo de la Universidad de IA o grupos de Industrias Médicas San Pedro, cualquiera de los grupos de ingeniería, y empezamos a desarrollar biotecnología, estoy absolutamente seguro que en algún momento podemos ser independientes de la compra de tecnología tan costosa que viene de países del exterior, y desarrollar un ventilador mucho más bonito, mucho más amigable, con mejores sensores, pues se podría demorar 2 años, pero podría salir un mucho mejor ventilador. Isa, no sé si quiere comentar alguna cosa antes de darle paso a la doctora Mercedes con respecto a esto que acaba de decir Juan. Claro que sí, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Isabel Cristina Muñoz, soy doctora en Ingeniería Electrónica, especialista pues, en ventilación mecánica. Respecto a lo que comenta el doctor Horacio y el doctor Juan Fernando, hay algo que aclarar desde la parte de ingeniería. Nosotros nunca pretendimos montar o hacer un G5. Nunca estuvo dentro de nuestro alcance, nunca estuvo dentro de nuestra mente igualar un G5. Ojalá, ¿cierto? Pero sabíamos que teníamos ciertas limitaciones que no lo íbamos a lograr. O sea, teníamos muy claras las limitantes en hacer un G5. Entonces, hay algo que tomo del profesor Mauricio Hernández, que siempre nos lo dijo desde el principio, es que nosotros no vamos a hacer un piloto automático. Esto va a ser una avioneta que vamos a manejar manual, la vamos a aprender a manejar, hay que volver a enseñarles a los intensivistas, a los terapeutas a manejarla, porque si bien tiene un rendimiento de seguridad y eficiente dentro de lo que queríamos lograr, no se maneja automático, ¿cierto? No es simplemente configure lo que él ya se adapta al paciente. No, había que estar pendiente del paciente, hacer las modificaciones necesarias de acuerdo a la condición médica clínica. Entonces, tiene ciertas características. Una de las limitantes, por ejemplo, que nosotros conocemos en nuestro ventilador, el HIVIC Neuma, es que el control de la presión pico y de la PIP es manual, es neumática, no es electrónica, es decir, que los cambios que necesites hacer son suaves y se debe esperar un tiempo de 1 o 2 segundos para que se estabilice esa medida.
Entonces ahí es donde de pronto sí hablamos de un ventilador básico, empezando también porque solo contamos con 3 modos ventilatorios comparado con un G5 que tiene muchos más modos, ¿cierto? Entonces sí es un ventilador de emergencia, pensado para la emergencia, desarrollado para una emergencia, que nos dio pie y esperanzas, como dice el doctor Horacio, en que en Colombia podemos hacer tecnología médica o tecnología clínica de alta gama cuando tengamos los insumos, ¿cierto? Y el tiempo, pero hay que empezar desde la parte de ingeniería. Cuando lo pensamos y lo desarrollamos, nunca queríamos desarrollar o igualar un G5. Sabíamos que era un ventilador de emergencia básico, que iba a ser más difícil de manejar, seguramente que los ventiladores actuales, seguramente, pero que iba a ser intuitivo y nos permitiría cumplir los objetivos de seguridad y eficacia. Sí, así es. Sí, pero muy buena la observación de Juan Fernando, me parece muy acertada. Y es cierto, es decir, siempre va a haber ese comentario, eso es como el comentario de la persona que está en el campo y está huyendo de un atraco y coincidencialmente se encuentra una bicicleta, se sube en la bicicleta y se salva del atraco y luego empieza a decir, no, pero es que esta bicicleta no tiene cambios. No, pero es que además está muy pesada, porque es una bicicleta de turismo. No, pero es que no tiene frenos de banda. Pero ¿dónde están? No, entonces a criticar la bicicleta que finalmente le salvó la vida. Bueno, Juan Fernando, muchísimas gracias por tu apreciación, muy buena. La doctora Mercedes González, por favor. Sí, yo quería decir básicamente que hasta donde yo entiendo, esta primera fase de la investigación lo que pretendía evaluar era la seguridad de los prototipos, si se podían o no utilizar en pacientes que además por razones de seguridad se eligieron con ciertas características. Se evitaron pacientes con hipertensión intracraneana, se evitaron pacientes con pulmones demasiado enfermos, porque se pretendía mirar era que los prototipos fueran seguros, que se pudieran manejar de una forma segura en pacientes que por una razón distinta a la pulmonar requirieran de ventilación mecánica, y yo creo que ese objetivo se cumplió completamente. Cuando tuve la oportunidad de ver funcionar el prototipo de la universidad, incluso me parecía que los pacientes, por alguna razón yo no soy capaz de explicar, se comportaban mucho mejor cuando los pasaban al prototipo. Pienso dentro de mis hipótesis que es que tener una persona ahí 24 horas todo el tiempo mirando el desempeño de un ventilador y tratando de hacer ajustes, incluso con una exageración de toma de muestra de gases arteriales como se les hicieron a los pacientes hora a hora, pues hizo que de pronto los prototipos respondieran mejor a las necesidades del paciente, porque se estaban ajustando con gases arteriales hora a hora. Yo sé que la posibilidad de graficar lo que ocurrió no es pues como sencilla, pero yo tuve la oportunidad de estar con muchos de los pacientes y doy fe que en pacientes por razones diferentes a la pulmonar, bastante enfermos desde el punto de vista cardiovascular, enfermos desde el punto de vista neurológico, muy enfermos, los prototipos funcionaron bastante bien, muy bien para mi gusto. Yo diría incluso que la idea inicial, como yo la entendí, era pues que si se permitía la utilización de estos aparatos, se pudieran usar en pacientes no tan enfermos para pasar aparatos, digamos, G5, pues usarlos en pacientes con los pulmones muy enfermos. Y yo a ojo ciego pensaría que por razones de seguridad, que era lo que pretendía esta primera fase, en un paciente sin enfermedad pulmonar,
los prototipos se podrían usar para liberar otros aparatos, digamos, más tecnológicos para pacientes con los pulmones más enfermos. Yo quedé muy satisfecha con lo que vi de los prototipos y en particular del prototipo de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias, Merce. Aquí nos hace una pregunta el doctor Alejandro Hernández, que si se ha pensado utilizar la cánula de alto flujo con los prototipos. No sé si Diego o Camilo, bueno, yo podría anticiparme y decirte que sí, ya se ha utilizado, se puede utilizar tranquilamente, Alejandro. Ya, si no estoy mal, me contaron que en la Clínica de las Américas los utilizaron también con cánula de alto flujo. Se pueden conectar y quedan perfectos, dan un flujo perfecto incluso para la cánula. Y se puede hacer CPAP, hacer un CPAP adicional. No sé si Diego o Camilo tengan alguna respuesta adicional, o Isa, no sé, para completarle al doctor Alejandro. Bueno, mientras, si la doctora Isabel nos puede colaborar, el potencial de los ventiladores, como lo han desarrollado los profes, es inmenso. Incluso una adaptación tan fácil como es convertir el ventilador a turbina, que obviamente permitiría ser un ventilador de transporte, simplemente requeriría un cambio pues que disminuiría por un lado el tamaño a un cuarto pues del tamaño que tiene actualmente, facilitando pues el traslado inmediato pues de los pacientes. Y esto solamente bajo el equipo actual que se tenía, porque obviamente pues digamos que con toda la pandemia han recibido ajustes los equipos. Nos refieren los biomédicos que solamente en 2 meses sería un tiempo suficiente para hacer las adaptaciones. Es decir, a partir de este punto el potencial de crecimiento es ilimitado. Bueno, pues, yo hago una intervención en esa parte. El ventilador permite, bueno, en la parte de transporte, como lo dice Diego, obviamente incrementaría un costo en el equipo, pues porque la turbina tiene un costo mayor, pero el ventilador permite utilizar las cánulas de alto flujo, es porque no está limitando, o sea, no limita el flujo que le puede entregar los flujómetros. Si ustedes saben, si nosotros, no sé si lo han intentado, que ustedes pueden subir los flujómetros mucho más de lo que marca pues, la pared del flujómetro. Entonces, podríamos alcanzar flujos muy altos y podría servir, como dice el doctor Horacio, en este caso con CPAP, combinado con el CPAP con la cánula de alto flujo. Muy bien, muchas gracias, Isa, muchísimas gracias por acompañarnos. Mercedes, muchas gracias por tus comentarios supremamente acertados. No sé quién más tenga comentarios. Si no tienen más comentarios, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Alejandro manda a decir que muchas gracias. Gracias por acompañarnos de nuevo. Para el próximo mes tenemos una invitada internacional experta en hipertensión pulmonar. Nos va a hablar sobre las nuevas guías españolas de tromboembolismo pulmonar severo, y posiblemente también vamos a tener una charla de un tema adicional, pero muy actual, que tiene que ver con las artes y la violencia en nuestro país. Un invitado supremamente especial, después se los estaremos diciendo. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, Diego y Camilo. Muy buena presentación.